Pichincha Universal, generando noticias. Con nuestro siguiente invitado, Fausto Jarrín. Él es abogado de Cristian González. Como ustedes saben, el pasado 15 de octubre, el titular de la Corte de Pichincha, Julio Arrieta, dictó prisión preventiva contra la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, Cristian González y Pablo del Hierro por presunto delito de rebelión. Por este mismo presunto delito fue detenido ayer Virgilio Hernández. Esta mañana nos acompaña justamente el abogado Fausto Jarrín, con quien hablaremos sobre la situación jurídica de Cristian González. ¿Cómo está? Buenos días, abogado. Hola. Cuéntenos, ¿cómo está la situación? Washington, qué gusto estar Encantado. con ustedes, qué bueno que estén nuevamente al aire. Lo logramos. Es un aire al menos de tranquilidad, ver que han logrado revertir una arbitraria decisión de los estamentos públicos. Me alegro y les felicito por ese esfuerzo. Las voces como las de ustedes son muy necesarias en un momento en el que rozamos el filofascismo y la dictadura ya en el Ecuador. La disidencia es encarcelada y obviamente los medios que no caminan por el andarivel que espera el gobierno son cerrados o son callados. Me alegro por eso. Gracias. Para conversar un poco sobre lo que sucede en relación a Cristian, voy a empezar por lo que sucedió ayer en relación a Virgilio Hernández. Por favor. La Fiscalía, que en relación a Cristian González se vio obligada a mentirle al juez descaradamente al respecto de una cifra escuchada en una supuesta intercepción de audio del teléfono, aduciendo que se habría dicho $740,000 cuando se dice $740, usados para medicinas, alimentos y supuestamente comprar cartones para hacer unos escudos para que a la gente que estaba reclamando por sus derechos en las calles les dejen de lastimar las bombas Molotov, las bombas lacrimógenas o los perdigones que la policía y el ejército estaban disparando. La Fiscalía, que se vio obligada a mentirle al juez descaradamente, como dije, y lo recalco, es una mentira descarada, es un claro fraude procesal el que implica esa actividad, esa gestión de la Fiscalía en audiencia de formulación de cargos. Es una vergüenza lo que están haciendo. Ayer aduce riesgo de fuga para solicitar prisión preventiva de una persona que voluntariamente se presenta a la audiencia. La prisión preventiva tiene dos fundamentos de índole procesal. Las convenciones sobre derechos humanos, la Convención Interamericana, el Pacto de Derechos Humanos y Políticos, el Pacto Universal, todos se han encargado de tratar el tema del abuso de la cárcel, del abuso de la prisión y, por supuesto, como la prisión preventiva en ciertas circunstancias muy extremas es necesaria, también se han encargado de tratar, de normar, de legalizar ciertos esquemas en los que la prisión preventiva es viable. Tiene estándares, tiene parámetros, tiene exigencias a nivel internacional y tiene exigencias a nivel interno en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal. El Ecuador es uno de los países que más veces ha sido sancionado en América del Sur por abusos de la prisión preventiva. Estamos acostumbrados a abusar de esa figura y en estos 2 años y medio hemos transformado esa figura de última ratio en una constante. Claro. No hay que olvidarse que lo que la fiscal general cree es que debe haber prisión preventiva para todos los delitos y para todas las circunstancias. Eso ya nos debe dar una muestra clara de el nivel de arbitrariedad y autoritarismo en el que estamos en este momento siendo sometidos. Sin embargo, como decía, la prisión preventiva tiene dos esquemas básicos, dos razones básicas. Evitar el riesgo de fuga y con eso evitar que se obstruya la justicia, la reparación integral para la víctima, y la segunda es evitar la afectación de evidencias. Los dos argumentos procesales básicos que tiene la prisión preventiva en el caso de Cristian González, en el caso de Paola Pavón y en el caso de Virgilio Hernández son falsos. Las premisas que plantea la Fiscalía son falaces, son mentirosas. Ni Paola Pavón, ni Cristian González, ni Virgilio Hernández han cumplido ningún parámetro que tenga que ver con el riesgo de fuga. ¿Ya? Paola y Cristian estuvieron esperando en sus casas algo que ya todos veíamos como inminente. Porque en este país, después de que el presidente Moreno o cualquiera de sus servidores, con nombre y apellido, te acusa de algo en cadena nacional,
Inmediatamente viene el framing de los medios corporativos que están aliados al gobierno y acto seguido vienen los actos urgentes de la fiscalía, los allanamientos violentos y las órdenes de prisión para luego tener audiencias en la madrugada de forma ilegal y salir de esas audiencias dentro de las 24 horas sin investigación, sin razón de nada, a una prisión preventiva que ya es un modus operandi de una estructura que está dedicada a ejercer con arbitrariedad la ley, que es la fiscalía en contubernio con los jueces y las otras autoridades. Entonces, y en el caso extremo de Virgilio Hernández, personalmente voluntariamente se presentó a la audiencia y sin embargo hablan de riesgo de fuga. Entonces, una acusación plagada de mentiras que en ningún punto del proceso va a poder ser comprobada ni va a poder generar certeza ni veracidad en absolutamente nadie, espero que mucho menos en los jueces, es la que se plantea en contra de Cristian González. El delito de rebelión es un delito muy grave. Claro. El delito Gravísimo. de rebelión viene con la marca inserta de querer subvertir el orden constitucional. Estamos hablando de algo que en el país nunca ha habido. Ni siquiera ese intento apaciguado por la violencia del febrescorderismo que fue Alfaro Vive tuvo intenciones de subvertir el orden constitucional. Fue un grupo que radicalizó su lucha ideológica hacia vertientes de lucha armada. Las razones que ellos hayan tenido las respeto, pero nunca tuvieron en su línea de acción política el derrocar gobiernos. Claro, la rebelión como tal, para derrocar al gobierno. Mucho menos ahora. Subvertir el orden constitucional solicitando que se aplique el artículo 130 de la Constitución. Muerte cruzada. Es un absurdo ilógico, pero para estudiantes de primer año de Derecho, no se diga para autoridades de nivel nacional. Por eso es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe preliminar sacado ayer, está hablando de persecución a opositores políticos, está hablando de utilización del sistema judicial contra opositores, está diciendo que han sido víctimas de hostigamiento en la cárcel de La Tacunga cuando fueron a entrevistar a Paola Pavón y Jorge Glass. Es decir, ya no solamente hostigan a quienes pensamos distinto, sino hostigan a las misiones humanitarias que vienen a entrevistarse con los que piensan distinto. Y les obligaron a borrar la Les han obligado a borrar el audio de la entrevista con Paola Pavón, y les han impedido tomar fotografías de las condiciones en las que están los presos, no solo los políticos, sino en general, dentro de las instalaciones de la cárcel de La Tacunga. Efectivamente, los que venimos discutiendo las acciones de este gobierno desde hace más de 2 años, sabemos que este es un gobierno hipócrita, sabemos que este es un gobierno mojigato que esconde la realidad, que se ha encargado de utilizar bombas de humo mediática, judicial, para que la ciudadanía esté preocupada de la persecución, preocupada de la corrupción, en vez de preocuparse de que cada día nos cuesta más llevar el alimento a nuestras casas. Entonces no es sino el mismo reflejo de un gobierno que hace eso, lo que hemos visto que sucedió con las misiones humanitarias. Estoy absolutamente seguro que la misión de la ONU va a replicar de alguna manera muchos de esos antecedentes ya planteados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y estoy seguro que ambos organismos se van a pronunciar al respecto de la persecución, se van a pronunciar al respecto de la inseguridad en las cárceles, se van a pronunciar al respecto de la utilización de la función judicial para callar voces disidentes, no solo de políticos, sino también de los medios alternativos, y en este caso también se pronunciarán con seguridad sobre la situación de Pichincha Universal, estimado Washington. Lo sé, pero si está todo plagado de falacias, de mentiras, de fallas procesales, ¿qué es lo que debemos esperar? Lo que viene en el proceso, evidentemente, será la ratificación de esas falacias, de esas mentiras, de esas fallas procesales. ¿Y podrían sobrevenir acciones condenatorias o no? Estoy seguro que si es que mañana si es que vivimos esto, ¿a dónde vamos a parar? Si mañana tuviésemos audiencias de juzgamiento, todos seríamos sentenciados. Estoy absolutamente seguro de eso. ¿Se imagina lo tremendo que es aquello? Así es, y por eso es que yo agradezco estos espacios, porque la ciudadanía, la academia, los estudiantes, quienes piensan que el gobierno está equivocado, ya deben empezar a poner las barbas en remojo, porque los correístas somos finitos. En algún momento van a poder terminar, digamos, entre comillas, con la línea de frente, la vanguardia del correísmo, y luego van a empezar a ir por los demás. Cuando digo los demás, me refiero a cualquier ciudadano
que discrepe con el gobierno, a cualquier ciudadano que ejerza su derecho a la resistencia, ya no será correísta, pero será disidente. Y cuando la arbitrariedad se transforma en un modus operandi, cualquiera puede ser víctima de eso, y la gente tiene que empezar a tomar conciencia de esa posibilidad y ese riesgo latente de que mañana te encuentran un tuit o una bandera del propio gobierno actual y vas a ir preso por rebelión. Eso es muy grave. Eso destroza cualquier esquema de seguridad jurídica, eso destroza cualquier concepto de contrato social, y estamos transformando al Estado en un aparato represor que lo único que se dedica es a reprimir y a poner eso en las noticias para que la gente o tenga miedo o se olvide de lo demás. Estamos viviendo realmente un estado de opinión excesivamente agresivo, y creo que a nosotros lo que nos corresponde por lo pronto es tratar de solventar todos los espacios jurídicos posibles, internos y externos, y resistir este embate criminal de las instituciones que están encargadas de hacer justicia, pero ahora están transformados en entes de persecución, y es lo que nos corresponde. ¿Y qué procede en el caso de González y de Pavón? Mañana estamos convocados a las 17 horas. ¿Mañana? Mañana jueves, mañana sí, jueves, horario ¿sí? que además me llamó la atención. En la tarde. Además, ya cuando se terminan las horas laborables, y las audiencias de apelación deberían realizarse en horas laborables. Me llama la atención la hora, no voy a decir más porque no sé más, pero sí me genera suspicacia porque nos han acostumbrado a audiencias en la madrugada, nos han acostumbrado a este tipo de manipulación de las circunstancias, ya sea para evitar que estas personas sean apoyadas por sus coidearios, ya sea para evitar que las familias de estas personas puedan estar presentes. No nos están otorgando copias de ciertas partes procesales aduciendo que es reservada, como si pudiera algo ser reservado cuando tú estás preso arbitrariamente nuevamente. Y mañana tendremos esta audiencia de apelación. Si es que tuviésemos alguna posibilidad de que se haga justicia, mañana la prisión preventiva de Paola Pavón y de Cristian González tiene que ser revocada. No tiene argumento alguno excepto la mentira que la fiscalía fue a decir. No tienen absolutamente nada nuevo, porque recién el día de hoy, en pocos minutos, se hará la primera exhibición de documentos, y el resto de diligencias, por ejemplo las más delicadas según la propia fiscalía, que son las de las computadoras y los teléfonos celulares, están convocadas desde diciembre. Entonces, elementos nuevos con los cuales justificar una prisión preventiva no existen, y los argumentos que tuvieron el 15 de octubre fueron mentirosos y falaces. Por lo tanto, un juez con un mínimo de decencia, y más aún ahora que será un tribunal constituido además por jueces que yo considero que vienen de un proceso decente de gestión, yo espero que puedan darse cuenta de la arbitrariedad y la violencia de esta prisión preventiva y la revoquen de forma definitiva. Si es que la revocan, ¿el proceso sigue? Claro, por supuesto. Es decir, sale Paola a defenderse en libertad, que es tal cual lo solicitaba Virgilio Hernández. Que es lo que debería ser la constante y no al revés. Ahora, si es que esto no pasa, porque eventualmente no puede pasar, y a lo mejor no pasa, tal como están las circunstancias, ¿qué otro camino les queda a ustedes como defensa? ¿En algún momento se puede plantear un habeas corpus bajo la perspectiva de que se procedió de mala manera en el momento de la detención de las de los acciones implicados? Jurisdiccionales como el habeas corpus son siempre una opción. Uno tiene que manejarlas con responsabilidad. Desde luego que sí. No es lo mismo una apelación a una prisión preventiva que está específicamente generada para eso, que un habeas corpus que plantea esgrimir una detención arbitraria, cuando desgraciadamente hay una orden de detención. La orden de detención se supone que le elimina la arbitrariedad. Sin embargo, por supuesto, creo que actualmente dentro de todos los esquemas del neoconstitucionalismo, cuando se trata de verificar condiciones de derechos humanos, es posible fundamentar un habeas corpus para demostrar que, por ejemplo, la Fiscalía se vio necesitada de mentir para justificar una prisión. Entonces, no es un argumento deleznable, es un argumento válido, lo estamos evaluando, queremos primero caminar paso a paso, porque además dentro del propio proceso tenemos la posibilidad de solicitar la revocatoria de las medidas cautelares, que será ante el mismo juez. Desgraciadamente es un juez que no es juez penal, el doctor Arrieta es un juez laboral, al que por su condición de presidente de la Corte Provincial le ha tocado enfrentarse a temas penales que no ha enfrentado nunca, y por supuesto en esa ignorancia técnica
él está demostrando que lo único que hace es copiar los pedidos de la Fiscalía y resolver en ese sentido. Entonces, creo que ese es otro argumento que podría justificar un habeas corpus. Ahora, ir paso a paso implica que el tiempo transcurre. Tiene que transcurrir y el 60 días que pueden transcurrir ponen en peligro el cargo de elección popular de la propia prefecta. Eso debería estar considerando mucho el gobierno y la propia Fiscalía. ¿Cree usted que ese es el cálculo que tiene el régimen? Sin duda. Es decir, bajarle a la prefecta de su cargo electa sin duda, popularmente. Sin duda, y no tengo dudas de que al viceprefecto ya le debe estar buscando la gente del gobierno. Desde luego, ¿no? Sin duda. Lo hicieron con Glass para luego poner arbitrariamente a María Alejandra Vicuña, que logró que luego también y que ahora también está, y oh sorpresa, ¿no? Y no avances el proceso, esa audiencia de juicio ya se suspende 5 veces. Así mismo es. 5 veces. ¿Ya? ¿Qué será lo que está pasando? Bueno, no lo voy a decir públicamente porque ahora también por pensar te pueden llevar preso, pero lo que está pasando debe llamarle mucho la atención a toda la gente. El proceso de SECOM de Fernando Alvarado va 1 año parado. ¿Por qué? Porque no tienen pruebas. El proceso contra Vicuña va 5 suspensiones. ¿Por qué? Porque sí tienen pruebas y no le van a juzgar. El proceso, en fin, los procesos en los que no tienen evidencia. Papers, por ejemplo. Bueno, de eso ni hablar. Ni siquiera se acuerdan los fiscales. Los procesos contra el gobierno, ni hablar. Ahí voy a copiar la actitud de la Fiscalía, de eso no se habla. Porque no tienen tiempo, porque no tienen equipo suficiente para enfrentar 2 procesos de esa magnitud al mismo tiempo. Pero claro, estamos viviendo entonces un estado de indefensión absoluta, abogado. Absoluto. Chuta, ¿y qué hacemos? Que uno se desespera. Pero es que como ciudadanos yo creo que ya tenemos que empezar a considerar reaccionar, pero a nivel general. Porque esto no es solamente contra los correístas. Vuelvo a decir, como ya lo dijo algún gran pensador. O sea, Beto Brecht decía eso, exactamente, ¿no? Después van a venir por los demás. Después vinieron por mí, pero era demasiado tarde. Por mí ya será demasiado tarde. Entonces, es que esto es algo que hay que tomar en cuenta y que debería preocuparle a toda la gente. Sin duda. Porque mañana tú puedes estar muy cómodo en tu lugar de trabajo, pero quién sabe si tienes un hijo rebelde, el que después va a ser víctima de este tipo de persecución. Con los muchachos de los medios alternativos, ese es el ejemplo. Ha estado pasando. Muchos de ellos no tienen el ejemplo es esta radio también, que ha sido perseguida de manera digamos que la radio, brutal. Sin quitarle violencia a lo que le hicieron, es una institución. Sí. Pero en los medios alternativos, a veces son 3 o 4 muchachos valientes, que primero que nada no tienen nada que ver con el correísmo. Son estructuras conformadas hace poco como una forma de reaccionar al bloqueo mediático de los medios corporativos y corporativizados que están aliados con el gobierno, a todos esos medios a los que no les falta la famosa pauta que ahora ya es tendencia permanente en redes sociales. Les han perseguido, les han encarcelado, les han golpeado, y quizá muchos de esos chicos tienen padres que están muy cómodos o tienen suficientes medios como para vivir sin problema, pero van a enfrentarse a esta persecución cuando tengan que defender a sus hijos. Así mismo. Porque la juventud es rebelde. Y este gobierno lo único que va a generar es rebeldía, que no tiene nada que ver con el correísmo, vuelvo a decir. O en algunos casos tendrá. Podrá ser. O acabaremos juntándonos porque nos vamos a tener que acabar juntando. Porque tenemos que repeler la agresión de un gobierno que está, vuelvo a decir, rozando el filofascismo. Aunque es redundante decir que se roza el filofascismo, ya es un filofascismo el que vivimos, y una dictadura solapada de democracia que lo que utiliza son los medios y las cárceles para callar a los disidentes. Ya no hay cámaras de gas, pero está la cárcel de la Tacunga, está la cárcel del Inca, está la cárcel 4, están los lugares de acogida, y ahora además, sumado a eso, los centros para adolescentes, porque también tenemos terroristas de 16 años. Lo que estamos viviendo es una vergüenza. Es una cosa terrible. Acá tenemos, creo que a uno de los compañeros de Cristian González, ¿no? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Sí. Bueno, mi nombre es Jorge Cisneros, compañero de militancia de Cristian, colectivo Bulla Zurda. Igual primero quiero felicitarles, ¿no? Muchas gracias. Unarme a lo que dijo Fausto al respecto de este aliento que es Radio Pichincha Universal. Muchas gracias. Y bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué le pueden acusar a Cristian de rebelión? De rebelarse armadamente contra el Estado, porque la rebelión implica eso, un movimiento armado.
Claro, el tema es que uno nunca deja de ser rebelde, ¿no? Pero caer en el delito de rebelión ya es otra cosa, que la explicó con claridad. Sí, está muy claro. Con Pero, Fausto. ¿qué actividades hacía Cristian como para que se le pueda acusar? Bueno, yo conozco a Cristian desde hace muchísimos años, desde la época universitaria en la cual fue dirigente universitario, siempre con el tema de ir un poco en contra de la corriente, ¿no? Tratar de que la U Central, un ex estudiante de la U Central sabe el tema. Contestatario siempre, ¿no? Que siempre hay y las estructuras políticas organizativas estudiantiles, pues siempre fueron también cooptadas por el gobierno, el tema de los conocidos chinos y estas cosas, ¿no? Entonces, desde este espacio siempre fue un tema de ir en contra de estos poderes impuestos. Y de ahí, pues, el tema popular, lo que es trabajar en los barrios, lo que es ayudar en una minga, lo que es hacer un mural. Él es estudiante, él estudió psicología. Aparte de eso, él era una persona que hacía títeres, hacía payasería popular. Trabajó siempre en los barrios organizando gente, organizando espacios de participación, formación política, una persona muy instruida, muy leída. Entonces, pues, estos son las cosas que después van, o sea, como que van quedando una bola de nieve, ¿no? Como que está en el ojo de las personas que están buscando esta forma de reprimir a los pensadores distintos, y si es que es un líder popular, pues mucho más. Toda persona que sea crítica con la situación actual está corriendo peligro. Exactamente, y bueno, hay que tener en cuenta también que Cristian, pues bueno, igual que algunas organizaciones, pues vimos en el correísmo una posibilidad donde se estaba construyendo espacios de justicia social, a las cuales pues algunas personas pues nos juntamos, y lo hasta irónico y doloroso de esto es que como consideramos que después iba a heredar, por así decirlo, una continuidad dentro del proceso político con el tema de Moreno, pues inclusive Cristian fue una de las personas que hizo campaña. Es una cosa muy, como te digo, ¿hizo campaña por el presidente Moreno? Claro que sí. Cuando hacen el allanamiento, las pruebas que Fiscalía pone en el tuit, donde publica que es un financista de tantas cosas, cuando se le acusa, pues una de las fotos es un montón de como una forma de recuerdos, ¿no? De logística y cosas así, de trabajar directamente en la campaña. En la campaña del propio presidente Lenín Moreno, caramba. Así es. Entonces, claro, bueno, algunas personas, algunas organizaciones, como te digo, sobre todo juveniles, pues vimos esta posibilidad, ¿no? Del progresismo, del correísmo en este caso, que tenía una corriente en la cual estábamos de acuerdo con todos los errores que pudo haber tenido, pero todavía es brillante, pues hasta ahora en algunos espacios, pues pegarnos de esto y después que una persona sea reprimida y la encuentre con las pruebas de haber hecho campaña por el represor. O sea, es una cosa dolorosísima. Y bueno, ¿qué aspiran ustedes como colectivo, no sé, como compañeros de Cristian? Bueno, tal como están las cosas, es muy complejo hasta aspirar, ¿no? Es muy complejo, pero sobre todo creo que es un momento de valentía, ¿no? De poner la cara, de decir aquí estamos, no estamos huyendo, no estamos escapando. Como decía Fausto, la primera línea, en este caso decir sí yo soy, sí yo estuve, sí es mi compañero, pues una forma de llamar también a otros compañeros. Y de ser solidario con una situación que se torna crítica. Claro que sí, yo también estuve, yo también escribí un tuit, yo también estuve en la calle, yo también estuve apoyando a la movilización indígena, estuvimos ahí y hemos estado y estaremos, y hacer este llamado a otros compañeros que saben que estos espacios son necesarios y que están. O sea, es increíble. Por ejemplo, la solidaridad con Chile, ahora con el proceso que es un proceso tremendo, ¿no? Pero del cual no aprenden la lección quienes deberían aprender esa lección. Exactamente, pues hay una doble, hasta triple moral dentro del discurso, ¿no? En un lado se pelea por la democracia, y en el otro lado es una disidencia, y salir a la calle está bien en un lado y en el otro está terriblemente mal. Entonces, pues bueno, eso nada más, pensar que lo que hay que hacer es lo que hay que hacer es movilizarse, lo que hay que hacer es en las calles, en medios como este, al cual le agradezco muchísimo, en redes, porque alguna vez sí lo vimos muy como que, pues uno es militante de Twitter, o sea, como que escribes muchas redes, pero no haces nada. Al final, pues, imagínate la enorme función que ha cumplido los medios alternativos o las radios valientes como este espacio. Muchas gracias a Fausto Jarrín, en primer lugar. A ti tu nombre, Jorge, a Jorge por habernos acompañado. Son testimonios y claro, también son informaciones importantes que no se revelan en otros medios. Nosotros hemos calificado a este medio de comunicación como la radio del otro relato. Bueno, aquí pretendemos hacer justamente el otro relato, el equilibrio que es necesario, que es muy necesario, ¿no? 8:30, Fausto Jarrín. Jorge, gracias por haber estado aquí. Hacemos la pausa y luego continuamos con el análisis del proyecto urgente en materia económica. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.